Que nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a abrir la escritura en Hechos del 1, el versos 12 al 14 y luego Hechos 2, verso 42. Esto es para abrir y comenzar a estudiar juntos la palabra. Hechos 1, 12 y 14 dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora vamos a dar lectura a Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos versículos nos hablan claramente de las prácticas principales de los primeros cristianos, de la comunidad cristiana. Prácticas que debemos conservar hacia nuestros días. Hoy quiero hablarles de estas prácticas, sobre todo de la perseverancia en la oración, que se vuelve tan importante y se vuelve necesaria en tiempos como los que estamos viviendo. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Amado Padre, tú nos das guianza y luz por medio del Espíritu Santo a través de la palabra escrita. Sé con nosotros en esta hora. Definitivamente te necesitamos. Oro, Señor, que estés provocando en nosotros todo buen deseo de estar en tu presencia en comunión constante. Porque tú anhelas y deseas que nosotros tomemos conciencia de la necesidad de orar y de perseverar en las prácticas que acabamos de leer. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Insisto, estos pasajes nos hablan de las prácticas de los primeros cristianos, de los cristianos neotestamentarios. Enseguida de que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, ellos no dejan de buscar al Señor en oración, no dejan de reunirse, no dejan de tener comunión, no dejan de perseverar en la sana doctrina y no dejan de lado el partimiento del pan, es decir, la práctica de la cena del Señor. Hoy, insisto, también quiero enfocarme sobre todo a perseverar en la oración. Ellos estaban tan conscientes de la necesidad de orar que buscaban el rostro del Señor juntos y de una forma constante. Apartaban tiempo para conectarse con Dios, es decir, tener comunión a través de la oración. Y es lamentable, quiero también decirlo abiertamente, es lamentable que muchos cristianos no toman tiempo para la oración. No consideran que sea tan importante, o si lo consideran, les vence la pereza, les vence el desánimo, les vence los afanes, entre otras cosas. Pero no están apartando suficiente tiempo para la oración. Y no hay otra manera en la que nosotros podamos ser fortalecidos, ser resguardados, poder crecer espiritualmente, poder cumplir el propósito de Dios. No hay otra manera sino a través de comunicarnos con nuestro Señor para que Él guíe nuestros pasos. Siendo nuestro Señor el creador de todo, reinando sobre el mundo, Él no es indiferente al clamor de su pueblo. Él está dispuesto a escuchar a sus hijos y a sus hijas. La oración, amados hermanos, surge del corazón nuestro, que el Espíritu Santo pone en nosotros esa necesidad. Y Dios admite nuestras oraciones mientras las hagamos con toda humildad y con toda sinceridad. Las oraciones del pueblo cristiano en la presencia del Señor son como un incienso, como un aroma que se lee allá en Apocalipsis, que se vierte delante del Señor y Él escucha nuestro clamor y entonces
viene en nuestro auxilio, recibe nuestras acciones de gracias, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, pero también actúa en los momentos más críticos para fortalecernos, para levantarnos, para animarnos, entre otras cosas. Perseverar lo encontramos en el verso 14 del capítulo 1 y en el verso 42 del capítulo 2. No es una virtud que todos los cristianos tengan, pero que tenemos que desarrollar. Si tú eres cristiano, me estás escuchando, necesitamos perseverar en la oración. Necesitamos tener la conciencia de hacerlo de una forma constante. Si no eres creyente, pero estás mirando estos videos, la forma en la que Dios se comunica a través de nosotros, mayormente es a través de la oración. Para que nosotros podamos tener luz acerca de las Escrituras, necesitamos orar. Para que nosotros podamos avanzar en el caminar cristiano, necesitamos orar. Para que nosotros podamos ser librados de la tentación y podamos hacer cambios productivos y bien marcados en nuestra persona, necesitamos de la oración, porque es a través de ella que tenemos una comunión íntima con nuestro Señor. Vamos a Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, es decir, por todos los demás cristianos. Nuestra fe se fortalece a través de la oración, pero también nuestra capacidad de avanzar y de seguir en esta carrera que iniciamos cuando tomamos el reto de seguir a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, se logra a través de la oración. Aquí en Efesios dice orando en todo tiempo. Claro, no significa que físicamente vamos a estar en nuestro aposento las 24 horas del día, porque eso no es posible. Vamos a realizar nuestras actividades cotidianas, vas a poder realizar tus trabajos, tus quehaceres, tus actividades, pero orando en todo tiempo significa que tengas presente al Señor en tu mente y en tus pensamientos, en tu corazón, para que puedas clamar a Él en el lugar en el que te encuentres, en la circunstancia en la que te encuentres. Y esto también añade que debemos apartar tiempos especiales en los que dejamos de lado nuestro trabajo, dejamos de lado nuestros quehaceres por breves momentos, tus tareas, tus estudios, lo que estés haciendo para buscar el rostro del Señor. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Es decir, que son momentos en los que te debes desconectar de todo lo demás que estés haciendo para buscar el rostro del Señor. De ambas cosas nos habla aquí en Efesios, orando en todo tiempo, tanto si estás en tus labores cotidianas, pero en tu pensamiento y en tu corazón estás clamando al Señor, como si apartas momentos específicos, especiales, para estar a solas con tu Señor. Todas las formas o todas las maneras que están contenidas en las Escrituras y que hemos implementado en el pueblo cristiano para buscar el rostro del Señor, son necesarias. Por ejemplo, en este tiempo que no podemos congregarnos físicamente, sí nos congregamos de una manera virtual, y de una manera virtual estamos conectados a través de las redes y a través de los chats para buscar el rostro de nuestro Señor. Eso también es importante que lo hagamos. Entre tanto no podamos reunirnos, tenemos que tomar conciencia de conectarnos con los demás hermanos para buscar el rostro de nuestro Señor. Debemos perseverar, es lo importante. Perseverar es la virtud de avanzar en aquello que hemos adoptado como parte de nuestras prácticas cristianas. Y aquí, insisto, estamos hablando de la oración, tan necesaria para que nosotros podamos entender y comprender el propósito divino, además de poder ponernos en la brecha
por las situaciones de otras personas. Somos llamados a una vida de dependencia total de nuestro Señor. De hecho, eso lo va poniendo el Espíritu Santo en nosotros, que aprendamos a depender de Él, no de nuestras propias fuerzas, no de nuestra propia sabiduría, sino de Él. Y para que esto alcance su propósito, necesitamos tener comunión con nuestro Señor. Tú y yo nos enfrentamos cada día a nuestros adversarios mayores, a nuestra propia carne, al mundo, con todo y sus ideologías, sus filosofías, todo lo que se vierte a través de él y a través del maligno que mete malas ideas en los pensamientos y en los corazones de las personas. Así que la oración es la clave en esta lucha. Para lograr vencer necesitamos velar en oración. Esto lo dice la misma palabra. Primera carta de San Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. Velad significa estar despierto espiritualmente hablando, estar alerta mientras oras, estar despierto, completamente consciente de lo que estás expresando delante del Señor. Estar en tus cabales, estar atento a los ataques y a las acechanzas del enemigo. No confiarte de ti mismo y decir, no, yo aunque no ore no me va a pasar nada. No, Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Esto es algo que nuestro Señor Jesucristo les insistió mucho a sus propios discípulos. Yo creo que esa es la razón por la que a los versos con los que comenzamos esta enseñanza nos narran que ellos seguían practicando la oración, se habían acostumbrado a orar y a través de la oración es como puede Dios glorificarse en medio de su pueblo y puede hacer acto de presencia para comenzar a manifestar sus maravillas. Mateo 26:41. Dice aquí en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro Señor quiere que tomemos conciencia de nuestra propia debilidad, de nuestra propia condición. La carne, es decir, nuestra naturaleza humana, se va a resistir a orar en la presencia del Señor muchas veces. Va a ser atraída por lo más sencillo, por lo más fácil, por lo que le agrada, por todo lo que el mundo ofrece. Y nuestro Señor quiere que estemos conscientes de ello. El Espíritu está presto en lo profundo de ti, en lo profundo de mí. El Señor ha puesto ese deseo y ese anhelo de tener comunión con Él. Nuestro espíritu clama por la presencia del Señor. Pero ¿cuántas veces esa lucha interna es mayormente a veces vence la carne? ¿Por qué? Porque no estamos fortaleciéndonos en el Señor. Mira, esto es una interacción entre Dios y nosotros y Dios. Mientras más buscas al Señor, más fácil se vuelve vencer en esta lucha. Mientras menos tiempo pases en la presencia de nuestro Señor, más complicado y más difícil se te va a hacer vencer en esta lucha. Aquí regresando a Mateo 26:41, Jesús usó la somnolencia de Pedro para ponerlo al tanto de las tentaciones que él, en lo personal, muy pronto enfrentaría. Le estaba diciendo, Pedro, ponte alerta. Y estar alerta es estar conscientes de las posibilidades de ser tentados. Pero también es equiparse para la batalla. Y la oración te da todo eso. Te hace consciente, te hace estar alerta, pero también te fortalece para poder vencer en los momentos de mayor tentación, de mayor batalla. Las tentaciones llegan a nuestras vidas por donde menos pensamos a veces, por donde somos más vulnerables. El enemigo sabe de qué pie cojeamos y a veces por ahí nos va a llegar la tentación. Y por eso necesitamos fortalecernos en Dios para vencer en esta constante guerra que tenemos
Bien lo dice Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. El enemigo sabe que la fuente de poder para todo cristiano se halla en la oración. Y lo primero que el enemigo quiere desbaratar en un cristiano son sus momentos de comunión con Dios. Por eso, independientemente de que no podamos estar en el templo juntos por razón de la pandemia, aún todavía no lo podemos congregarnos, pero tú y yo necesitamos pasar tiempos con Dios en comunión, en oración, porque si no el enemigo te va a atrapar por donde menos piensas. La oración es esencial para ser fortalecidos, para contrarrestar el poder de la carne, para contrarrestar la influencia del mundo y para contrarrestar las ideas que vienen del enemigo. En esta lucha constante, mientras estemos en este planeta, vamos a necesitar de la oración. Cuando ya estemos con el Señor, pues es obvio que ya no vamos a necesitar orar, solamente le vamos a adorar, le vamos a servir día y noche. Pero mientras estemos en este planeta, donde la tentación es un mal necesario, esto lo he dicho en otros videos, muchas personas dicen, pero ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué el Señor, si sabe que soy débil, por qué permite esto en mi vida? ¿Por qué no me da la capacidad? Precisamente sí te la quiere dar, pero necesitamos aprender a depender de nuestro Señor, fortalecernos tanto en su presencia que entonces tú obtengas ese poder y esa autoridad sobre la tentación que viene hacia ti. Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando el Señor resistió al enemigo, éste se apartó de él, pero solamente por un tiempo, y volvió a tentarle. Nuestro Señor padeció igualmente como nosotros, porque en todo tenía que ser semejante a nosotros, humano, sufriendo las mismas tentaciones que nosotros tenemos, lidiando con las mismas debilidades que nosotros tenemos, aunque Él no pecó, Él no fracasó. Él obedeció a nuestro Dios en todo. Jamás cedió a la tentación del enemigo. Pero que el enemigo intentó hacerlo tropezar, sí, una y otra vez. Y este versículo dice, después de que hubo acabado aquella tentación que nos cuenta Lucas 4, ¿verdad? De cómo el enemigo vino y en las 3 esferas de su ser trató de tentarlo para que cayera y se truncase el plan divino de que Jesús siendo un sacrificio perfecto, viniera a ser redentor de toda la humanidad. El enemigo no lo hizo tropezar, pero lo volvía a intentar una y otra vez. Mientras estemos en este mundo, insisto, vamos a ser vulnerables a las acechanzas del enemigo, a sus insinuaciones, a sus malas ideas. Vamos a ser vulnerables a la influencia del mundo y a la influencia de nuestra propia carne. Por eso tenemos que fortalecernos de una forma constante. La palabra perseverar es decir, que no lo dejes de hacer, que lo practiques para que entonces puedas obtener esa fortaleza en Dios. Vamos a mirar Mateo 16, donde otra vez el enemigo intenta hacer caer a nuestro Señor. Mateo 16. Del 21 al 23. Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué pasaje tan interesante. No es que Pedro fuera en sí el enemigo, sino que el enemigo estaba usando a Pedro para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo a través de meterle conmiseración en la mente de nuestro Señor. Pobrecito de ti.
¿Cómo crees que te va a pasar esto? No, 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 no. Porque a veces esa es la primera reacción de nosotros los humanos. No entendemos el propósito de Dios para alguna persona y entonces le pobreteamos y le tratamos con autolástima, y más bien con lástima, ya la persona empieza a tener autolástima de sí mismo, y las personas con autolástima nunca van a lograr a cumplir el propósito del Señor. Es más, a veces ni siquiera sus propios planes. ¿Por qué? Porque se están pobreteando. Pobre de mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? No, que no me pase nada, que no me acontezca tal cosa. Y entonces dejan de lado los retos que Dios nos va poniendo en la vida. Pero sobre todo en el aspecto de la carrera cristiana, dejan de lado el propósito que Dios tiene para ellos porque no quieren enfrentar las cosas que Dios va a ir permitiendo para forjar nuestro carácter. Jesús venía al mundo a morir por nosotros, esa era su misión. Y su mirada estaba puesta en la voluntad del Señor. Por eso nuestro Señor le hace esa aclaración a San Pedro: no estás poniendo la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, sigues concentrado y clavado en las situaciones terrenales. No ves el propósito de Dios detrás de lo que está pasando o de lo que va a pasar a mi persona. Y yo te invito a que tú analices eso, porque muchas personas a veces te van a querer hacer desistir del propósito que Dios tiene para ti, porque dicen: no, es que es algo muy difícil, es que es algo peligroso, es que es algo que mejor deja hacerlo a otro, yo no quiero que a ti te pase nada. Ten en cuenta lo que miramos en este pasaje. Bueno, en esta lucha que tenemos, a veces no hay tregua. En Lucas 4 leímos que el enemigo se apartó de Jesús por un tiempo, pero aquí en Mateo vemos que otra vez. Y yo te aseguro que a lo largo de su ministerio, una y otra vez el enemigo intentaba hacerle caer. Si no es de una forma, es de otra. Pero volvamos al punto: en tu caso y en el mío, la carne, el mundo y Satanás tratarán de hacernos desistir, de perseverar, de alcanzar, de lograr terminar la carrera que tenemos por delante. Y la oración, hermanos, nos ayuda para vencer a estas tres cosas: la carne, el mundo y el diablo. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Otra vez encontramos la palabra perseverar. Es tanta la insistencia del Espíritu Santo hacia nuestra vida, de que tomemos conciencia de que necesitamos estar en la presencia de nuestro Señor en oración, porque insisto, esa es la forma en la que vamos a ser fortalecidos, en la que vamos a recibir poder y autoridad de nuestro Señor, en la que vamos a ser guiados, en la forma en la que vamos a poder lidiar con las situaciones que enfrentamos en esta vida, pero también la forma en la que Dios va a transmitir sus pensamientos hacia nuestros pensamientos, la forma en la que nuestro corazón se va a sensibilizar cada vez más para poder cumplir con la voluntad de nuestro Señor. Es tiempo de quitar de nosotros la doblez de ánimo, que muchas veces ese es el estorbo y nos impide perseverar, porque a veces las personas somos volubles, cambiamos de parecer. Ay, sí, tengo muchas ganas de orar, ay, pero después ya no me dan ganas de orar. Quitar la doblez de ánimo, quitar la inconstancia, quitar la flojera, la pereza y comenzar a hacer este buen hábito de orar. Yo no te digo cuánto tiempo tienes que orar, porque eso puede variar, a veces son minutos, a veces son horas, pero yo no te estoy poniendo una cantidad, eso lo vas a ir descubriendo tú mismo, pero sí es importante que lo hagas de una forma constante. De hecho, cuando nosotros tomamos, solo para hacer un experimento, ¿verdad? Nuestro Señor, en el ejemplo que les dio a sus discípulos de cómo tenían que orar, les enseñó el Padre Nuestro, que llamamos la oración que Él les transmitió a sus discípulos. Cuando oren, digan: Padre Nuestro que estás en los cielos, etc. Y esa oración la leemos ni siquiera en un minuto, son segundos. Pero se vuelve una oración, aunque no sean de muchos minutos, pero es eficaz mientras la hagas con todo tu corazón y mientras cumpla los
las condicionantes que Dios mismo nos ha revelado en su palabra para poder ser recibida allá en el cielo. Pero volviendo al punto, si tú has dejado que la pereza te inunde, tienes que quitar la pereza. Mira, nadie más va a poder hacer por ti lo que tú mismo tienes que hacer. Y yo sé que estás lidiando a veces con eso, con el desánimo, con la pereza, con el ser voluble, con la inconstancia, pero tienes que aprender a desarrollar esta virtud de ser perseverante, y en el área de la oración mucho más, porque es a través de ella que puedes ir logrando, conquistando las otras áreas de tu vida. Es tiempo de darle la importancia necesaria y debida a la oración personal con nuestro Señor. Claro, también la oración familiar y la oración congregacional a través de una forma virtual como la tenemos ahora. Yo me doy cuenta cuando a veces nos conectamos a través de WhatsApp para orar, y a veces hay muy pocos en la oración. Yo entiendo que a veces no coinciden los horarios, muchos están trabajando tal vez o en otras actividades, pero hemos dado alternativas para que la gente se incluya en los grupos de oración. Y nos llama mucho la atención que a veces son muy pocos que quieren orar. Pero esto no es nuevo. Quiero decirles que desde que nos podíamos congregar de una forma física en el templo, los tiempos de oración eran muy reducidos comparados a los tiempos de alabanza, por ejemplo, o a los tiempos en los que las personas se podían congregar para recibir la palabra. Y los tiempos de oración siempre han sido muy reducidos. Quiere decir que hay poca conciencia en el pueblo del Señor. A la gente le da flojera orar. Lo digo a propósito para que tú lo estés meditando y reconsiderando. Si es tu caso, reconsideres tus caminos y tomes la conciencia necesaria de buscar el rostro del Señor. Por la falta de oración, a veces ese es el mayor impedimento para no crecer espiritualmente. Por la falta de oración no se da fruto en nuestras vidas, no se notan cambios. Por la falta de oración no logramos descubrir el propósito de nuestro Señor para nosotros. Por la falta de oración se quedan truncados nuestros planes, los planes que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y por eso es que tú y yo tenemos que examinarnos. ¿Cuál actitud es la nuestra ante la necesidad de orar? Si después lees con calma, ahí en Mateo 26, los discípulos, a pesar de que nuestro Señor les dio la instrucción de que oren para que no caigan en tentación, pues ellos prefirieron dormir, el sueño los vencía, pero eran momentos críticos, momentos específicos y claves para buscar el rostro del Señor, ya que todos enfrentarían la prueba. Nuestro Señor, la mayor prueba de su vida, ¿verdad? De que llegó el momento de ser entregado en manos de los gentiles y en mano de sus agresores. Y para los discípulos, pues, llegó el momento crucial de afirmar su fe en nuestro Señor o de huir, y dice la Biblia que tristemente pues todos huyeron cuando vieron el peligro, es decir, que fueron vencidos por la tentación. ¿Cuál es nuestra actitud ante la oración? Insisto, ¿acaso habrá indiferencia? ¿Habrá pereza? ¿Habrá incredulidad? ¿Habrá desánimo? ¿Habrá desinterés? ¿Qué hay en tu corazón? Tú y solamente tú debes autoanalizarte para que detectes el estorbo, lo quites con la ayuda del Señor y entonces te proyectes a ser una persona de oración. Él anhela a nuestro Señor que lo busquemos de una forma constante. Isaías 55:6. Dice aquí, Isaías 55:6, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Quiero, en base a este pasaje, decirte que a veces Dios está insistiendo, nos pone en el corazón, nos muestra de una u otra manera, nos exhorta a través de una enseñanza y nos está diciendo, ponte las pilas, levántate, sé una persona de oración.
y la gente no la cacha. Entonces también Dios dice, bueno, no le interesa y pareciera que se aleja un tiempo. Y entonces la gente dice, ay, me siento tan lejos del Señor, ay, yo no siento que Dios le interese mi vida. Pues eso el Señor a veces lo permite para que tú y yo nos demos bien cuenta de cuál es nuestra condición en este planeta y de lo vulnerables que somos sin su ayuda. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Llegarán tiempos en los que la gente clamará y Dios ya no va a escuchar. Estoy hablando de los días que vienen de prueba para la humanidad. Primer libro de Crónicas 16:11. Dice aquí, buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente. Enamórate más y más de tu Señor. Y esto se logra a través de pasar tiempos en su presencia. Cuando tú quieres conocer más a una persona, dialogas con esa persona. Te interesas en escuchar sus criterios, sus anhelos, sus intereses. Lo mismo pasa con nuestro Señor. Debemos usar nuestra fe para desarrollar este hábito de la oración. Que yo entiendo, no vemos al Señor, pero nuestra fe debe llevarnos a su presencia porque estamos convencidos de que Él es real, de que Él está ahí y de que está dispuesto a escucharnos. Buscad su rostro continuamente, leímos ahí en Crónicas. Ahora vamos a mirar la invitación de nuestro Señor, Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este mensaje está dirigido, ¿verdad?, a través de Jeremías a todos los que habían sido llevados cautivos. Pero aún en ese lugar, dice el Señor, si me buscaren de todo vuestro corazón, allá me encontrarán. Desde ahí donde me invoquen, yo estoy dispuesto a escucharlos. Porque hubo un tiempo en el que el Señor permitió muchas aflicciones para su pueblo, para que reaccionaran, para que se dieran cuenta de que necesitaban depender del auxilio divino. Por muchos años no hicieron caso. Entonces el Señor tiene que permitir pruebas muy fuertes en sus vidas y sin embargo viene la promesa de que no por eso los desampararía, sino que vendrían tiempos de la compasión y la misericordia de nuestro Señor. Y por eso aparece este pasaje, entonces me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando tú y yo sinceramente nos acercamos al trono del Señor, esas oraciones son oídas, son escuchadas, son recibidas, son un incienso delante de nuestro Señor. Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Cuando tu oración cumple con esta característica de ser sincera, de ser en humildad, en la que estás reconociendo con todo tu corazón a tu Señor por encima de todas las cosas, Dios mira esa oración. Y Él promete que va a oír, promete que va a responder. Ahora, quiero aclarar una cosa. A veces nuestro Señor nos responderá con un sí. A veces nos responderá con un no. Y en ocasiones solo será un periodo de silencio. Pero finalmente el Señor está escuchando tu oración. Y aquí es donde debemos recordar lo que Jesús dijo en alguna ocasión, cuando enseñó el Padre Nuestro y en otras ocasiones. Que se haga tu voluntad, Dios, y no la mía. Hágase tu voluntad. Y entonces alguno tal vez estará pensando, ¿para qué orar si de todas maneras se va a hacer la voluntad del Señor? Como que dicen, no le veo el caso. Hermano, hermana, no se vaya por la tangente, porque es como decir, ¿para qué pidió Jesús orar, ser librado de la muerte si de todas maneras murió? Pero ¿sabe qué, hermano, hermana? Aunque Jesús pasó por ese trago amargo, Dios sí escuchó su oración. ¿Y sabe qué ocurrió en aquella ocasión? Nuestro Dios le fortaleció. Dice la Biblia que cuando estaba en esa angustia, ¿verdad?, previo a la noche
o más bien la noche en que fue entregado, pero unas horas antes, estaba con una tensión tan grande y un estrés tan grande que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre por la presión que llevaba y la carga que llevaba de tomar sobre sí mismo los pecados de la humanidad. Y él oraba: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él oraba a ser librado de la muerte, porque no es malo si le hacemos saber al Señor nuestros anhelos, pero tenemos que interponer que se haga su voluntad, estar conscientes que Dios sabe lo que es mejor para nosotros o lo que es mejor para los demás y lo que es mejor para cumplir a sus propósitos. Y en el caso de nuestro Señor, su misión era morir por la humanidad. ¿Y le costó? Sí, le costó. No fue sencillo, pero finalmente fue fortalecido. Entonces, ¿para qué sirvió que Jesús orara? Para ser fortalecido. En ese momento Dios le mandó un ángel que lo levantó y le dio el poder y la autoridad para enfrentar lo que tenía que enfrentar, y es lo que tú y yo necesitamos. Nuestra oración a veces cambia las cosas, pero no siempre sucede así. A veces no son cambiadas, y lo que Dios cambia a través de la oración a veces es nuestra actitud, o a veces es fortalecernos para enfrentar lo que viene después. En el caso de los discípulos, oren para que no entren en tentación. Les está diciendo, necesitan fortalecerse para lo que viene. Y tú y yo no sabemos qué nos va a deparar el día de mañana. Tú y yo no sabemos qué es lo que el Señor va a permitir para nosotros. He estado diciéndote que la tentación es un mal necesario, porque así se forja nuestro carácter a través de vencer la tentación. Y cuando no la vencemos, pues Dios tiene que permitir a veces una y otra vez que vengan circunstancias difíciles a nuestra vida para poder nosotros vencer. Si oramos, se vuelve más sencillo, se vuelve eficaz. Mientras permanezcamos en oración, nuestro Señor va a estar con nosotros, te lo aseguro. Y pase lo que pase, Él no nos va a desamparar. Él nunca nos va a dejar solos, porque estamos dependiendo de Él. Así que debemos identificarnos con la oración de nuestro Señor, sí, claro, pero la de tantos ejemplos de personajes de la Biblia que buscaron a nuestro Señor en oración y fueron oídos, fueron escuchados. Bien dice una y otra vez los salmos: el Señor oye la oración de los que le temen. El Señor oye la oración de los justos. Los justos claman y el Señor oye, dice otro pasaje. La Biblia está llena de constantes insistencias de nuestro Señor a buscar su rostro, a depender de Él a través de la oración. Quiero citar a un hombre llamado Reinhold Niebuhr. Él, en un momento muy difícil de su vida, expresó lo siguiente, muy sabia su oración. Él dijo: Dios nos conceda serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que sí podamos, y sabiduría para conocer la diferencia. Él estaba consciente de que si dependemos del Señor, vamos a recibir esta dirección sabia para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Vamos a Lucas 18. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta es la parábola, la ilustración del juez injusto y la viuda pobre que clamaba por justicia. Esta viuda venía constantemente ante aquel juez: hazme justicia de mi adversario. Y el juez, como era injusto, no le hacía caso, pero por la perseverancia de aquella mujer dijo: bueno, no sea que me colme la paciencia, la voy a escuchar. Y Jesús, de una forma concluyente, dijo: si eso hizo el juez injusto, ¿cuánto más hará vuestro Padre Celestial que clama, que sus hijos claman a Él día y noche? ¿Cuánto más no hará nuestro Señor? Así que Él está dispuesto a escuchar, pero quiere también ver nuestra perseverancia en aquello en lo que le insistimos. Ahora, quiero citar también Santiago 4:3 para que no pensemos con esto que todo lo que se nos venga a la cabeza lo vamos a lograr con oración. Si está dentro de los planes divinos
que van a edificar nuestra vida, la vida de otros, puede que nos lo dé. Pero aquí en Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Piden y no reciben. Nuestro Señor sí escucha, a veces nos va a dar un sí, a veces nos va a dar un no, porque Él va a saber lo que es mejor para nosotros, pero también a veces van a ser tiempos en los que pareciera que no escuchó, pero son tiempos de silencio de nuestro Señor hacia nosotros para aprender a confiar en Él. Finalmente quiero decirte, la insistencia de nuestro Señor es que oremos siempre, 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 en todo tiempo, para que podamos hacer frente a lo que venga. Es tiempo de que tú y yo hagamos de lado cualquier pretexto que está interpuesto al respecto de la oración. ¿Cuál es tu excusa por la que no estás orando lo suficiente? ¿Qué te detiene de buscar el rostro del Señor? Debes quitarla. Yo te invito a que hoy tomes conciencia y comiences a desarrollar ese buen hábito de buscar a tu Señor. Él anhela tener comunión contigo. Que el Señor te bendiga.